Esta reunión está siendo grabada. Fallas técnicas. Esto es en vivo. ¿Otra vez? Retomo. Cami Sara, aquí querida comunidad nativa. Mi nombre es Vania Vázquez y les doy nuevamente la bienvenida a esta segunda jornada de nuestra escuela abierta. Ayer tuvimos una gran jornada y hoy hemos compartido el set virtual con excelentes invitadas e invitados. Tuvimos el honor de contar con el realizador boliviano Iván Sanginés, conocer la importante labor que cumplen diversas escuelas de cine indígena de nuestro continente produciendo cine en espacios alejados de las grandes ciudades. Y compartimos con grandes exponentes de la animación y de los festivales latinoamericanos. Ahora, para continuar, seguiremos compartiendo experiencias con 3 amigos de nuestro festival, a los que saludaremos en unos minutos. Este año hemos nombrado nuestro festival con el lema Acancaña, palabra aymara que quiere decir acá estamos, desde hace 16 años enamorando de la conservación del planeta. Saludamos especialmente a todas las organizaciones amigas y comunidades que hacen posible esta edición del festival y por supuesto a todo el equipo de producción que nos apoya en esta transmisión. Saludamos también a quienes han continuado y a quienes se han sumado a la transmisión de este encuentro y que nos acompañan desde su casa en esta 16ª versión de nuestro festival. Les recordamos que estamos saliendo al aire por YouTube, por el Facebook del Festival Arica Nativa y por la página del festival www.aricanativa.cl. No olviden que tenemos más de 70 películas en competencia disponibles en nuestro sitio web y que podrán ver hasta el 7 de noviembre. Solo deben entrar y disfrutar. Ahora sí. Guagua, denominado Enseñando Cine lejos de las ciudades, dedicado a conversar con profesores que enseñan el audiovisual en áreas rurales. Recuerden que durante la sesión pueden ir dejando sus preguntas en el chat de Zoom o en los comentarios de nuestras redes sociales. Al final tendremos un espacio dedicado a conversar con nuestros... Damos inicio a este... Ahora sí, damos inicio a este encuentro guagua, denominado Enseñando Cine lejos de las ciudades, dedicado a conversar con profesores que enseñan el audiovisual en áreas rurales. Recuerden que durante la sesión pueden ir dejando sus preguntas en el chat de Zoom o en los comentarios de nuestras redes sociales. Al final tendremos un espacio dedicado a conversar con nuestros invitados. Esta tarde nos acompañan 4 profesores a quienes les damos la bienvenida y presentamos a continuación. Alejandra Domínguez es escritora, guionista y maestra de literatura, nacida en la Ciudad de México y radicada en Puebla, hace 35 años. Tallerista de cine comunitario para niños y creadora de Cinematequio,
una metodología para impartir talleres en comunidades marginadas. Bienvenida, Alejandra. Gracias por estar con nosotros este año. También está con nosotros Pablo Seguel, profesor de la comuna de Codegua, sexta región, creador de Nota Títeres, en conjunto con el tallerista Juan Carlos Olmos. Muy bienvenido, Pablo. Saludamos a Lucio Álvarez. Bienvenido, Lucio, realizador audiovisual formado en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Plata, Argentina, creador del taller Escuela, Cámara, Acción, con el que ha desarrollado 70 cortometrajes en 15 escuelas del municipio de Mar Chiquita, Baires. Ahora les dejo con Fabiola Yarzún, realizadora de cine y televisión. De profesión, trabaja desde el año 2015 en programas de formación de públicos en ONG Brotar y difundiendo talleres y muestras de cine para niños de las regiones del Biobío, la Araucanía y Los Ríos. Hayaya, Fabiola, que sea en buena hora. Bueno, primero saludar a estos grandes invitados. Alejandra por promover y difundir el patrimonio cultural a través de cortometrajes. A Lucio por dar acción y entender y dar una enseñanza por medio del cine. Y también a Pablo por su creatividad y aporte con el territorio y también con la comunidad. Cada participante, o sea, Alejandra, Pablo y Lucio, tendrán 15 minutos para poder presentar y contar un poco de sus experiencias en torno al cine y al audiovisual. Y en esta ocasión vamos a comenzar con Alejandra. Pues muchas gracias por la invitación a este hermoso festival Arica Nativa, con el que me identifico tanto, y bueno, gracias a los organizadores y a mis compañeros. ¿Cómo están? Muy buenas tardes desde Puebla, México. Bueno, pues yo quisiera tomarme estos minutos que me han otorgado para platicarles un poco sobre lo que he hecho yo a través de 10 años de trabajo intermitente, porque no es un trabajo constante de todos los meses, etcétera, pero sí es un trabajo de 10 años que prácticamente en donde hemos desarrollado muchísimos talleres. No tengo la cuenta ahorita, a lo mejor pueden ser más de 50 talleres y productos que hemos ido haciendo en las comunidades. Yo quisiera contarles la historia un poquito como si fuera un cuento, ¿no? Dónde nace mi interés por el cine comunitario, cómo me tropiezo yo con este tema a lo largo de mi vida, etcétera, etcétera. Yo creo que la primera idea que yo tuve sobre un trabajo similar, que era ir a las comunidades, es cuando yo leo a Rosario Castellanos, que es una gran escritora mexicana, que escribió muchos libros que están relacionados con el mundo indígena en México, sobre todo en Chiapas, ¿no? Ustedes saben que México tiene una región muy indígena, que es la parte sur, que son los estados de Veracruz, de Oaxaca, de Chiapas, ¿no? Entonces, esta gran escritora mexicana, que para nosotros es un orgullo, escribe muchos textos que tienen que ver con este mundo indígena, porque ella vive en Chiapas, ¿no? Ella nace en Chiapas, ella crece en Chiapas y luego posteriormente se va a la Ciudad de México, y ahí ella se vuelve pues la gran escritora súper famosa que llega a ser una mujer que aparte defendió las causas de las mujeres, ¿no? Escribe libros, los primeros libros feministas que hubo en México en los 50, 60. Entonces, bueno, el trabajo de Rosario a mí se me hacía fascinante, cómo ella nos acerca, no desde un punto de vista indigenista, sino desde un punto de vista pues mucho más sensible y mucho más cercano a este mundo de lo indígena, no desde una mirada pues digamos eurocentrista, sino desde el punto de vista doméstico. Hay que recordar que ella nace, crece, se desarrolla con mujeres indígenas chontales que vivían en su casa, ¿no? Era su nana, eran la gente que la rodeaba, etcétera. Entonces ella en sus textos empieza a desarrollar esta novela, por ejemplo, Balún Canán, que es en ese momento en donde ella nos platica, ¿no? Bueno, las historias de Rosario Castellanos a mí me encantaban, ¿no? Porque me hablaban de un México profundo que cuando uno vive en las ciudades poco conoce, ¿no? Si nosotros le preguntamos al promedio de los mexicanos
que vivimos en ciudades, ¿qué conocen de México? Nos van a decir, bueno, he ido a las playas, he ido a los lugares que todos conocemos, ¿no? Cancún, Acapulco, etcétera, pero realmente viajar a las comunidades indígenas y conocer cómo viven realmente estos pueblos originarios, pues la verdad no cualquiera, ¿no? Rosario Castellanos es contratada posteriormente por el Instituto Nacional Indigenista, que se llamaba en esa época, en México ahora ya cambió el nombre, pero en esa época era el INI, el Instituto Nacional Indigenista, y entonces le encargan a ella ir a las comunidades a hacer un trabajo, digamos, pues, de enseñarle a los pueblos ciertas técnicas de limpieza, por ejemplo, ¿no? Les enseñaban a limpiarse los dientes, a lo mejor, no sé, a tomarse una medicina, una aspirina, etcétera, etcétera. Entonces ella viaja a esas comunidades y crea un personaje que se llama Petul, que quiere decir Pedro, ¿no? Entonces era una marioneta que viaja a las comunidades, ponían un teatro guiñol y a través de estas marionetas ella empieza a enseñarle a los niños indígenas de Chiapas y de otras comunidades cómo se deben pues de lavar los dientes, cómo se deben de quitar los piojos, que tenían muchos piojos en esa época. Era una tarea pues bastante didáctica, digamos, que el gobierno de México en esa época tenía esa idea de llevar el teatro Petul. Bueno, este es el primer acercamiento que yo escucho, leo de una mujer que viaja desde el centro, porque Rosario vivía en la Ciudad de México, que viaja a las comunidades a tener un acercamiento con estas personas, ¿no? Entonces se me hacía súper interesante. Cuando yo leí esta historia de Rosario Castellanos, yo dije, yo quiero en un momento dado de mi vida ir a las comunidades indígenas y conocer realmente ese México profundo que pocas personas hemos tenido el acceso de visitar, ¿no? Bueno, yo tenía esta idea y de repente, bueno, pues en mi vida personal, me encuentro con un cineasta que es Eduardo Bravo, que la verdad, pues yo a Eduardo le tengo un gran respeto y una gran admiración por todo lo que ha hecho durante tantos años. Me encuentro con él publica un anuncio en donde estaba solicitando niños para una película que hizo, una película que estaba rodando en Oaxaca, en una comunidad en la Sierra Mazateca de Oaxaca. Oaxaca es un estado que tiene muchas regiones, tiene muchísimas regiones, la montaña, la costa, etcétera. Él lo estaba filmando su película en Oaxaca, entonces él invita a niños a que vayan a hacer el casting. Yo me acerco con mi hijo y es el primer acercamiento que tengo con Eduardo, ¿no? Bueno, nos hicimos grandes amigos, Eduardo me empezó a contar todo lo que hacía y yo dije, bueno, yo que soy escritora y que me gusta la ficción, yo quiero hacer algo con cine, con este señor, que la verdad me encantaba lo que hacía. Entonces empecé a trabajar con él, primero como mamá de mi hijo, que lo llevaba pues, a la película, que se terminó, en donde participó y tuvo una participación, se llama Figuras en la Niebla, búsquenla si seguramente les va a interesar y a llamar la atención. Y entonces ahí es cuando yo empiezo a trabajar con Eduardo y empiezo a conocer pues este mundo fantástico que se me hacía maravilloso, que era precisamente las comunidades, ¿no? Entonces empiezo a viajar con él. Eduardo me enseñó a hacer guiones de cine porque pues yo no sabía cómo se utilizaban los programas para hacer guiones, para hacer guionismo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, realmente ese es el trabajo que se empieza a desarrollar en 2010 y durante prácticamente todos estos años hemos trabajado pues en México, por un lado, haciendo muchos trabajos de cine comunitario. Hay un instituto que se llama el Instituto Estatal de Educación en Oaxaca, que ellos nos contratan para hacer 24 trabajos durante 2 años. Entonces, bueno, ese trabajo fue súper interesante, ¿no? Porque era literalmente ir a las comunidades de muchas regiones de Oaxaca, a conocer a los pueblos, ¿no? México tiene 68 lenguas alrededor, lenguas indígenas, muchísimos pueblos indígenas. Ustedes saben que es de los países en América Latina que más lenguas indígenas tiene. Entonces, bueno, pues ir conociendo la riqueza, la diversidad, ¿no? Incluso del paisaje, ¿no? Yo me acuerdo el primer cortometraje que hicimos, que fue en una parte que se llama Xoyaltepec, que es, bueno, una parte muy selvática de México,
ir a hacer un cortometraje sobre el Día de Muertos, por ejemplo. Yo me acuerdo de los primeros trabajos que yo hice ya como tal con Eduardo, ¿no? Entonces, pues en realidad sí me voy dando cuenta de manera pues muy vivencial que los pueblos indígenas de México tienen muchas constantes, ¿no? Es muy interesante porque a pesar de que tienen muchas diferencias, tienen muchas constantes. Una de las constantes que tienen, y bueno, me gusta mucho la presentación que hicieron ahorita sobre el festival, es precisamente el cuidado de la naturaleza, ¿no? Los pueblos originarios tienen una forma muy distinta de concebir a la naturaleza, con un respeto absoluto que nosotros que vivimos en las ciudades, por supuesto que no tenemos, ¿no? Le abrimos a la llave del agua, sale el agua y no sabemos de dónde viene, ni nos interesa, ni nos importa, ¿no? Las comunidades indígenas tienen una gran veneración por los elementos, por el agua, por la lluvia, por el viento, ¿no? Por la cosecha, por el maíz, etcétera. Y de alguna manera ellos tienen esta conciencia de que el agua, de que todos los elementos naturales tienen una vida, ¿no? Una vida que no nos pertenece, una vida a la que nosotros no podemos hacer un uso indistinto e indiscriminado de ella. Y, por ejemplo, me empecé a dar cuenta, pues, que hay muchos rituales, ¿no? Por ejemplo, es una constante los pueblos de México, cuando se acerca la época de la lluvia, pues ellos hacen un ritual, un pedimento para pedir que la lluvia venga, ¿no? Esto que a lo mejor en las comunidades, en las ciudades nos puede parecer hasta cierto punto, pues exótico, extraño, pues para ellos es muy normal, ¿no? Para ellos, por ejemplo, el hecho de comerse un venado, que nos tocó también en algún momento en alguna comunidad, en San Pedro Leapi, representa hacer un pedimento también, hacer una ceremonia para pedirle al venado que yo puedo ir por él, por su carne, y me lo puedo comer, ¿no? Si el venado no quiere, bueno, pues habrá alguna señal, ¿no? Que en donde me digan que no puedo yo acceder a ese bosque de encino tan maravilloso que hay en la Sierra de Oaxaca, y yo no puedo acceder al venado, ¿no? Entonces, sí me voy dando cuenta yo que los pueblos de México tienen unas características, ¿no? Como este respeto a la naturaleza, como una comunidad que crea lazos, que de verdad hay un término que se llama tequio en México, ¿no? Que es yo te ayudo, tú me ayudas, ¿no? Yo te ayudo a construir tu casa y luego yo cuando tenga que construir mi casa, tú me vas a ayudar, ¿no? Toda la comunidad me va a ayudar, tengo mis tareas, ¿no? Por ejemplo, en la comunidad tengo que convivir con ellas. Bueno, ¿cómo es un poquito el trabajo que nosotros hacemos? ¿Cómo llegamos a la comunidad? ¿Cómo le intervenimos? Existe toda una metodología que hemos trabajado, Eduardo y yo, durante todos estos años, en donde creo que ya la tenemos muy trabajada, muy probada y nos ha funcionado, ¿no? Una de ellas sí es el respeto absoluto a las autoridades, ¿no? Para llegar a una comunidad indígena en México, pues yo no puedo llegar a decir, yo soy Alejandra y vengo a visitarlo, ¿no? Tengo que hacer una petición, tengo que mandar una carta, tengo que comunicarme con las autoridades para que me permitan el acceso, decirles a qué voy, cuál es mi intención, ¿no? Quiero hacer una película, en este caso, un cortometraje con los niños. Generalmente vamos a trabajar en las escuelas, generalmente se trabaja con toda la comunidad, los padres de familia, los maestros, los niños, las autoridades. Llegamos a hacer un trabajo de una semana en donde ya hay un temario, en donde se le enseña al niño, bueno, desde cuándo inicia el cine, ¿no? Empezamos, bueno, con estos principios, con esas películas antiguas, ¿no? De los hermanos Lumière, etcétera, ¿no? Empezamos a hacer todo ese trabajo de sensibilización para que los niños pues entiendan qué es lo que estamos haciendo ahí. Jugamos, tenemos una parte lúdica todo el tiempo también. La formación Scout de Eduardo creo que ha servido mucho. Hay mucho juego con los niños terminan pues entendiendo que son los maestros divertidos que vienen de fuera y que son a lo mejor un poco diferentes a lo que han visto en su comunidad. Les llama la atención pues las cámaras, los micrófonos, la claqueta, todo eso pues les encanta. Les gusta lo que traes puesto, ¿no? A lo mejor de repente si traes, no sé, un collar o algo, también son cosas que en algunas comunidades pues no las ven y les llama la atención. Depende, ¿no? También hay algunas comunidades más cercanas a las ciudades, otras más alejadas. Pero ese es un poco el trabajo que hacemos. Se les da este taller de sensibilización y posteriormente se filma la película o el cortometraje basada siempre en una historia que ellos nos cuentan. ¿Sí? Siempre le vamos a preguntar a la comunidad
qué es lo que tú quieres decir, ¿no? Y generalmente, ¿qué tipo de relatos nos han regalado, ¿no? Nos han regalado generalmente relatos, por ejemplo, del origen, ¿no? Hay un relato muy bonito, me gustaría compartirles la pantalla. ¿Cómo estamos de tiempo, Fabiola? ¿Cuánto me queda? Ya, no sé, me quedan 3 minutos. Estamos justo en el tiempo. Ok. Te quería pedir si podíamos dejar quizá la presentación para, al final que se presenten todos, te damos un tiempito para que puedas presentar. ¿Te parece, Alejandra? Perfecto. Me quedan 3 minutitos, me parece, ¿no? Estamos más o menos. Ok, bueno, platicarles eso, ¿no? Que generalmente es la historia que la comunidad quiere contar, a lo mejor su génesis, de dónde vienen, cuál es el origen del agua, por ejemplo. Nos encontramos con un cortometraje que en lo particular es de mis favoritos, que se llama María y el Señor del Trueno, que nos habla de dónde sale el agua, de dónde viene el origen del agua. Entonces, la historia sobrenatural del Señor del Trueno, que es el Señor del Agua, que se roba a una niña, se la lleva, y obviamente pues esta niña se embaraza del Señor del Trueno, la niña tiene unos hijos que son unas serpientes, esas serpientes se convierten en ríos, y de esos ríos sale el agua, ¿no? Por ejemplo, esta historia tan hermosa y tan maravillosa que nos platicaron, y que los invito a nuestra página en Facebook, que es Cinematequio, para que ustedes puedan ver los trabajos que hemos hecho. Posteriormente, de los trabajos de México, pensamos que una buena idea era ir a otras regiones. Y el primer trabajo fuera de México que hicimos fue precisamente a través de una beca de la Organización de Estados Iberoamericanos, una beca para ir a Chile precisamente, y en 2016 dimos 2 talleres, uno en Valparaíso, que fue una experiencia hermosa, me encantó, la verdad Valparaíso me encantó, es un lugar precioso, los niños mapuche, que la verdad pues, nos encantaron, encontramos muchas coincidencias con México y muchas diferencias también. La orfebrería, la rogativa, se llama así el cortometraje, se llama Guillatún, la rogativa que es precisamente pues esta idea de este ritual que hacen los mapuche, ¿no? Estuvimos en la casa del Onco, nos recibieron, nos quisieron y la pasamos increíble. Posteriormente fuimos a la isla de Pascua, a Rapa Nui, fuimos a hacer un cortometraje que habla precisamente de la leyenda del rey Jotumatua, cómo llegan los Rapa Nui a fundar esta cultura a la isla porque se está inundando en la que viven. Entonces, bueno, ellos nos contaron la historia también en la escuela Lorenzo Baeza, nos platicaron esta historia, nos pusimos de acuerdo, trabajamos con la comunidad y con los niños, y bueno, ahí está el resultado, que es este hermoso trabajo. El último trabajo que pudimos hacer a través de otra beca de la OEI también fue ir a Brasil antes de la pandemia, en el 2019. Estuvimos en Brasil en una pequeña región que se llama Cananeia, en donde trabajamos con niños guaraníes. Ellos nos contaron una historia que habla de la leyenda del búho o la lechuza. Y otra vez hay constantes con México, por ejemplo, en esta leyenda de la lechuza, o la historia de la lechuza, que es, la lechuza les dice que no se coman a unos cerdos que hay en un bosque. Unos niños la desobedecen, ¿no? Y la lechuza se los come a ellos, ¿no? Es un poco este cuidado de los recursos naturales, de la naturaleza, que no tienes que matar por matar, ni apropiarte de lo que no te pertenece. Entonces, bueno, esa es mi experiencia. Les agradezco estos 15 minutos. Muchas gracias, Alejandra. Después vamos a seguir con unas preguntas para ti, de todas maneras, para poder seguir conversando y que nos sigas contando de tu hermosa experiencia. A continuación, Lucio Álvarez. Ahí está. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Sí? Bien, bueno, mi experiencia. Bueno, yo hace 7 años que empecé con este taller de Escuela Cámara Acción, tratando un poco de llevar a las escuelas primarias el dispositivo audiovisual de creación, porque veía que había una falta en la educación, ¿no?
no estaba contemplado en programas educativos el arte audiovisual y lo que implica, ¿no? como su función de comunicación social, ¿no? Entonces me pareció interesante elaborar este taller para llevarlo a las escuelas, en principio, escuelas en general, ¿no? Escuelas primarias de esa edad. Y bueno, yo vivo en una zona, se llama Mar Chiquita, la localidad donde vivo es de 600 habitantes, es una localidad muy pequeña. Acá fue donde yo arranqué, digamos, este taller. Y de a poco se fue expandiendo a zonas cercanas, ¿no? A otras localidades vecinas, que no son muy grandes, son de 2.000 habitantes, la más grande tendrá 15, 20.000 habitantes. En fin, fui llegando a estas escuelas en estas localidades vecinas, y dentro, digamos, de esta región pude llegar a escuelas rurales, ¿no? que hay por esta zona, en la que van escasísimos alumnos y alumnas. La primera que fui eran, creo que 5 alumnos, no, 3 alumnos eran. Se sumaban algunos más con jardín de infantes, que sumaban algunos extras que utilizamos en los cortos, y otra escuela vecina también se acercó, que tenía una sola estudiante. Entonces entre las dos escuelitas sumaban 7, 2 escuelas y un jardín. Es decir, que era de muy poca concurrencia. Bueno, de a poco, digamos, dentro de mi labor del taller, fui dando con estas escuelas rurales, que para mí fueron todas experiencias maravillosas. Algo que estaba pensando mientras escuchaba, ¿no? Para contar de mi experiencia. A mí lo que me pasa es que cuando llego a esas escuelas, ya en el viaje, que son unos cuantos kilómetros campo adentro, uno se va perdiendo u olvidando de que el tiempo está corriendo, ¿no? Se va como desconectando del tiempo. A mí me pasa eso, ¿no? Y cuando uno llega a esa escuela, el tiempo no corre más y uno se dispone a establecer el vínculo con estos chicos, chicas, con la maestra, de otra manera, ¿no? Y yo creo que eso que a mí me pasa, yendo a estas escuelitas rurales, es lo más mágico para mí de la experiencia. Bueno, no sé si lo más mágico, pero es algo que hace que sea mágico toda la experiencia, ¿no? Uno se dispone de otra manera porque se modifica al ir a ese lugar, ¿no? No es lo mismo ir a una escuela urbana con 30 alumnos donde están enloquecidos con cosas, que ir a una escuelita rural en el medio del campo donde solo se escucha el viento, las aves, y de repente hay 4 alumnos, 5 que te están esperando, que además te están esperando porque no pasa otra cosa muy seguido en sus vidas, ¿no? De experiencias, quiero decir, ¿no? De su vida, por supuesto, pero como de estas experiencias raras o novedosas. Entonces ellos también están esperando con una intención, abiertos completamente. Entonces se da como ahí como un encuentro que me parece muy especial y mágico, y hace que lo que se vaya a crear ahí sea maravilloso, sea lo que sea. Me ha pasado por ahí también, escuchando la experiencia que contaba Alejandra, de qué quieren contar, ¿no? Y en un par de ocasiones han querido contar su misma vida, ¿no? Acá en el caso de ellos su vida está ligada a lo rural, ¿no? Al campo. Viven inmersos en eso. Sus padres trabajan en el campo, andan a caballo, y lo que quieren contar es un poco eso, con orgullo.
Y me parece también interesante que desde nuestro lugar podamos brindarles, digamos, este medio como para que puedan contarlo, hacerlo visible, ¿no? Me ha pasado poner en una escuelita rural ahora este año, que me cuentan sobre su cotidianidad, y para mí son todas cosas nuevas, o bueno, la mayoría me tiran términos, cosas que yo desconozco, entonces estoy aprendiendo y me encanta decirles que no sé, que soy un ignorante en ese tema y que ellos son sabios, y ponerlos en ese lugar de decir, cuéntenme porque es muy valioso eso que ustedes saben, que por ahí es normal, que no lo consideran como un gran conocimiento, pero lo es porque otros no lo tenemos. Entonces, en ese sentido también me parece que son experiencias muy gratificantes. Otra experiencia que me ha pasado, me voy acordando, ¿no? En esta primera escuelita que fui, querían contarla o ponerse en el personaje de Disney, ¿no? De las princesas de Disney, Cenicienta, Blancanieves y no me acuerdo cuál era la otra que estaba. Pero lo que lograron hacer en su relato fue ellas disfrazarse de esos personajes, pero traer esos personajes a su vida, a su cotidianidad. No me acuerdo si era la de Frozen. Entonces, a ver, ellas pensaban que ese mundo mágico era el que ellas querían, y las personajes de Disney habían escapado de sus cuentos de hada, de fantasía, para ir a un lugar hermoso, un paraíso que era el lugar donde ellos vivían, en el campo. Entonces pudimos combinar, digamos, ese mundo de fantasía y ese mundo real de ellas que tenían, que es también mágico. Así que, nada, cosas que han surgido en cuanto a lo que ellos quieren contar, que me parecieron encantadores, esas experiencias, y nada, que me encanta hacer ese tipo de trabajos, llegar a esas escuelas, a esos niños y niñas que te reciben de una manera muy especial, muy cálida, y creo que nada, que hay que seguir, yo me pongo, ¿no? Tratar de seguir llegando a muchas más de estas escuelitas alejadas que valoran muchísimo la tarea que uno hace y que le está haciendo llegar. Bueno, eso es a modo de presentación. Después podemos seguir conversando sobre otras experiencias. Dejo mi lugar a Pablo. A Pablo. O Fabiola primero. Ahora continúa Pablo. Ahora sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Pablo Seguel. Soy profesor de profesión general básica. Posteriormente saqué una mención en matemáticas. Nosotros somos de la sexta región de este país, Chile, de la comuna de Codegua. Ya les voy a presentar nuestra diapositiva, de que podamos ahí, si es que me permite, ¿cierto? Me dicen con el dedito hacia arriba los compañeros si se ve. ¿Sí? Ahí sí. Ahí sí. Muchas gracias. Nosotros somos de este colegio Jesús Andino de la comuna de Codegua, de la sexta región, acá en Chile. Una comuna vulnerable, semi-rural, porque tenemos colegios rurales y un solo colegio urbano que se llama Jesús Andino, en el cual yo trabajo. Y este proyecto que nosotros venimos a presentar y a contar esta experiencia partió
el año 2020 con un tercero B y ahora este año con un cuarto B que nosotros se denominó Nota Títeres. ¿Qué tiene en particular el Nota Títeres? Tiene de particular de que primero los niños fueron los principales actores de esto. Nosotros como profesor somos guías dentro de los niños cuando ellos se quieren expresar mediante un títere y tú te vas dando cuenta con el tiempo, y lo conversábamos con el maestro titiritero don Juan Carlos Olmo, que un niño mediante un títere se puede expresar mejor manera que como lo puede hacer cuando alguien lo está mirando. Entonces, y este proyecto de taller de títeres partió el año 2017, ¿ya? Y aquí les presento a un gran amigo, Juan Carlos Olmos, el famoso perro lenteja. No sé si los colegas de México o Argentina lo conocen, pero es el famoso perro lenteja que hace muchos años tenía un personaje en la televisión chilena que entretenía niños llamado el perrito lenteja, que está ahí al lado de nuestro amigo Juan Carlos. Juan Carlos llegó al colegio en el año 2017 por el proyecto Acciona. Este proyecto quiere decir que era entregar arte en los colegios, ¿ya? Y llegó Juan Carlos, llegó un proyecto de circo también a los colegios, a cursos, a diferentes cursos. El año 2017 se notó al tiro un trabajo muy bueno y muy satisfactorio por los queridos estudiantes y especialmente por los apoderados, los profesores, con este caballero, don Juan Carlos Olmos, que es nuestro amigo perrito lenteja. Entonces, el colegio decidió generar instancias de talleres para que Juan Carlos pueda trabajar en diferentes cursos. Y desde el año 2017 está trabajando con nosotros. Y este año, el año pasado, nosotros estábamos en casa, ahí están mis muchachos, estábamos en casa haciendo las clases online. Entonces, se dio la particularidad que nosotros con Juan Carlos nos preguntamos qué podemos hacer, cómo podemos llevar los títeres a las casas. Entonces, en el ámbito, en la asignatura de lenguaje, viene un objetivo que dice demostrar conocimientos sobre la estructura de la noticia, exposiciones y todo eso, mediante diferentes formas de poder exponer o expresarse. Entonces, nosotros creamos estos títeres que fueron creados por los niños, ¿cierto? Que estos títeres fueron creados con material reciclado, que eran botellas que ellos tenían en sus casas, que la acomodaban, le colocaban en la cabeza. Creamos papel maché, que es con papel con cola fría, y le fuimos dando forma de la cara a estos títeres. Y ahí surgió esa idea. Partimos en abril del año 2020, ¿cierto? Con un proyecto generar títeres. Pero después nos vimos con los títeres y dijimos, ¿qué hacemos con los títeres? Y el año 2020 creamos un teatro de títeres llamado Compañía Salto y Magia del Tercero B, del Colegio Jesuante. Estábamos insertos en ese tiempo, para nosotros acá en la sexta región y en particular Chile y en todo el mundo, la pandemia nos estaba tratando muy, pero muy mal. Entonces creamos esta obra de teatro a partir de la realidad de lo que estaban viviendo las personas. Entonces esta obra de teatro llamada La Compañía Salto y Magia se trató de una situación problemática que se daba en un supermercado porque había una persona que no usaba mascarilla. Entonces, ¿qué hacían los demás para que esa persona primero usara mascarilla, mantuviera el distanciamiento y posteriormente no quisiera bailar? Porque este personaje, que era Rocky, que era un lobito, quería puro bailar con las personas que estaban en el supermercado. Entonces, en ese momento se dio una discusión, llegaron los guardias de seguridad, llegó la Seremi de Salud también a decir qué es lo que estaba pasando en este supermercado, por qué había tanto disturbio, había algo que estaba pasando. Y con esto nació este veredito, ¿cierto?, que tenemos en nuestras redes sociales, ¿cierto?, en la red social del Colegio Jesuandino. Y ese fue el trabajo del año 2020. Pero llegamos al año 2021 y ya teniendo los títeres, los niños en sus casas, y
surgió la idea de, acá está, nuestro querido Nota Títeres, que partió, ahí dice junio, fue su estreno a través de YouTube, y se empezó a expander este video, porque por la sencilla razón de que primeramente era hecho todo por niños y en casa. Pasó la particularidad que ahora que estamos volviendo a clases presenciales, o ya estamos presenciales, ahí con don Juan Carlos conocimos recién los títeres de los niños, recién los conocimos en persona, porque como eran por videos, ellos estaban grabados los videos y todo eso, y surgió la idea de este famoso Nota Títeres, que el Nota Títeres fue creado en conjunto con don Juan Carlos, pero principalmente con los niños. Los niños decían, ya, yo voy a hacer una entrevista a la policía, yo voy a hacer una entrevista al Ministerio de Salud, yo voy a hacer una entrevista sobre las mascarillas, y lo que más me llamó en particular fue que aquí en este país, yo no sé, y a lo mejor puede que sí, también en México y en Argentina, se forjó un concepto que empezó a masificarse, que es el concepto de los emprendedores. Entonces nosotros con el Nota Títeres empezamos a entrevistar diferentes emprendedores que se estaban dando en la comuna de Codegua para poder proyectar lo que ellos estaban haciendo y mostrar a la comunidad o a quien viera este video que también se está trabajando de buena forma. Esto empezó a masificarse y hubo un momento que llegó, nosotros llamamos, y aquí, como ustedes pueden observar, aparecen nuestros personajes. Está Julio Pepe, la abuelita María, el Loki, la niña de las paltas, el amigo Pepe Lota, don Lucrecio Chupilca, la señorita Pascualina, el amigo Rocky, don Bongo Congo, ahí está Rosita, ahí está nuestra amiga Laura, nuestra amiga Ovita, nuestra amiga Luisa. Aquí les voy a contar una anécdota con esa amiguita de Juanita Mardones. Ahí está nuestro amigo entrevistador de supermercado. Aquí está nuestro amigo Gregorio Valenzuela. Y finalmente tenemos a nuestro amigo Freire Desastre. Entonces, aquí yo saqué algunas imágenes del video en sí, en la cual ellos estaban trabajando. Y estos videos, como no podíamos juntarnos, fueron creados y grabados por los niños, y nosotros con Juan Carlos solamente, ¿qué fue lo que hicimos? Fue editar los videos, unir todos los videos, hiladamente, de lo que nosotros ya habíamos escrito anteriormente. Y ahí surgió el resultado del Nota Títeres. Con el tiempo, este Nota Títeres empezó, como mencioné anteriormente, a masificarse, a mostrarse, los colegas también empezaron a mostrarlo a los demás alumnos, se empezó a masificar en la comuna de Codegua, salió de la comuna de Codegua, y nos encontramos en un momento con la sorpresa que nos llamaron de la radio ADN, acá en Chile. Dice, al estilo de 31 minutos, porque era muy parecido, o es muy parecido, a los famosos titiriteros 31 minutos. Después nos llamaron de Chilevisión también, estuvimos con don Juan Carlos, exponiendo lo que nosotros estábamos haciendo. Acá en este país hay algo que se llama el Elige Educar, que es como una fundación o una organización que habla sobre diferentes profesores. Un diario de nivel nacional, que era La Última Noticia. Aquí nos compartió, el Ministerio de Educación compartió nuestro trabajo, que fue visto y mostrado por la gente del ministerio, y ahí partió. Y finalmente nos compartió los mismísimos 31 minutos que pronto nos tienen una sorpresa y nos van a ir a visitar. Van a ir a visitar a los niños y a los creadores del Nota Títeres. Entonces, ¿qué reflexiono sobre esto yo? Reflexiono que cuando existe pasión y como lo mencioné anteriormente, y existen personas que te ayudan a poder generar estas grandes instancias, como por ejemplo que es don Juan Carlos, que dentro de su arte es crear y dar vida a lo que ustedes no se imaginan, para darle vida y poder generar un títere y generar una personalidad, generar cualquier
cosa o elemento que este títere me pueda demostrar, esto nos da que se hizo un buen trabajo, ya que estos niños tienen entre 8, 9 o hasta 10 años, que hizo que para ellos fuera algo nuevo, algo que les llamara la atención, algo que ellos puedan decir, oye, yo estuve ahí en algún momento, yo estuve ahí, yo fui parte de este lindo proyecto, yo estuve ahí, yo estuve con mi familia, yo estuve con mi mamá, con mi papá, con mi tío, mi tía que me ayudó a grabar el video, que ella me afirmaba el títere, que yo estaba detrás de la cámara para poder generar un buen audio, ¿cierto? Que nosotros le decíamos, trate de usted no manejar el títere, que muchas veces, y lo que yo creo, que los padres manejaban los títeres y los niños se ganaban cerca del teléfono o de la cámara que estaban grabando para generar un buen audio. Entonces con eso yo reflexiono y espero que los colegas de México y Argentina estén de acuerdo conmigo, que este engranaje, cuando se hace algo hermoso, es perfecto. ¿Por qué es perfecto? Porque si la familia gira, va a girar el alumno y va a girar la escuela. Y cuando nosotros giramos estos 3 engranajes, giran, salen bonitos resultados. Y estos resultados son los que nosotros estamos viendo, se están viviendo y están siendo satisfactorios para los niños, para los apoderados, que son un rol fundamental en este sentido, porque si nosotros no tuviéramos el apoyo de ellos o el cariño que ellos nos entregan, porque estamos considerando que yo en todo momento yo estuve en mi casa, entonces yo en ningún momento ahora conocí los títeres, ahora recién los conocí, después que ya han pasado casi 8 meses de la creación de la creación de este nota títeres, e incluso más de un año de la creación de los títeres, fue algo que a nosotros nos dejó contentos y felices y estamos invitados a seguir trabajando y seguir generando historias, no solamente con este curso, sino también como me gustaría que nosotros también existen colegios rurales acá en la comuna de Codegua, cómo me gustaría que don Juan Carlos fuera a todos los colegios de la comuna de Codegua a poder generar títeres, a poder generar que a partir de una botella que mucha gente la bota, necesariamente se puede generar vida a algo, se le puede dar sentimiento, se le puede dar una personalidad, que es lo que nosotros esperamos, ¿cierto? Y finalmente, y con permiso, a ver si se puede, voy a ver si me coloca el dedito arriba, si se escucha, les voy a mostrar un videito sobre nuestros queridos amigos que les van a dejar un saludo. A ver, veamos si se escucha. Vemos. Vamos a devolverlo para ver si que, permiso, voy a ver el audio. Ya, tenemos un cachito, por favor. Ahí sí, ahora sí se va a escuchar. Espérenme, disculpen. Ahí. Hola amigos, yo soy Lucas Aliste, creador de Julio Pepe de Nota Títere. Soy Luis Llamas y soy el creador de Lucrecia Chupisca. Buenas tardes, soy Rafael Herrera y Jesús Andino de cuarto B y yo soy creadora de Laura. Hola, yo soy Agustín Carrasco del cuarto de Jesús Andino y soy el creador del personaje Bongo Congo. Mi nombre es Benjamín Saavedra. Yo soy el creador del títere Gregory Valenzuela. Hola, yo soy Mayra Valdivia del cuarto B, creadora del títere Rosita. Hola, soy José Manríquez y soy el creador de la abuelita María y su voz. Hola, soy Antonia Padilla del cuarto B de Quizomina y soy la creadora del pingüino Tomás del comercial de las Pasas. Hola, soy Isidora Cabello. Soy alumna del cuarto B y soy la niña que interpreta a Bobita. Hola, mi nombre es María José y yo soy la creadora de Juanita Mardones en Nota Títeres. Hola, soy Nicolás Campos, el creador y la voz del títere Rocky. Hola, mi nombre es Antonio Carrasco, soy de Jesús Andino, cuarto B. Yo soy la creadora de Loki de Nota Títeres. Hola, soy Luciano Saunes, soy el creador de Pepe Lota de la Nota Títeres. Soy Villagra y asisto a la escuela Jesús Andino. Soy creador de un títeres de Nota Títeres. Hola, me llamo
Esteban Andrés Padilla. Yo soy creador de Tres Desastres. Hola, soy Emilia Durán y soy alumna del cuarto B del Colegio Jesús Ramírez y soy la creadora de un títere que fabricamos para poder hacer nuestro proyecto de nota títere. ¡Chao! Entonces, voy a dejar de compartir un poquito. Entonces, ¿qué reflexión final hago? Hago la reflexión final de que, como ustedes vieron, detrás de cada personaje había un niño que tenía esperanza, que tenía cariño, que tenía amor, que tenía ganas de hacer algo, que lo hicieron. Y me quiero despedir con la frase de que los niños, aunque tengan muchas dificultades, muchas adversidades sociales, emocionales, siempre que tengan una esperanza y tengan algo de poder ellos formar o crear algo, lo pueden hacer. Así que eso en la presentación, agradecido de la invitación y un gusto compartir con nuestros colegas de Argentina y México. Muchas gracias, Fabiola. Muchas gracias, Pablo. Qué orgullo poder tener a estos invitados con este nivel de compromiso en que los niños puedan expresarse y decir lo que ellos piensan, lo que ellos sienten a través del cine, del audiovisual. Hermoso conocerlos, conocer su trabajo. Ahora queda pendiente un poquito lo que es la presentación de Alejandra, que había quedado, ¿cierto?, que quería mostrarnos unas imágenes. Y anterior a eso te quiero hacer una pregunta, Alejandra, por tu precioso rol que tú haces con estos talleres de cine que realizas en comunidades. Y aquí va la pregunta. Si sientes que el cine ayuda a los niños y a las niñas a que puedan reconocer su patrimonio cultural, conocer y reconocer su patrimonio. ¿Cómo esto los ayuda? Si nos puedes contar, Alejandra. Sí, fíjate que sí, Fabiola, sí creo eso, porque de repente creo que hay una frase que me gusta un poco que se llama tener ceguera de taller, que quiere decir que es como un mecánico que está metido en su taller y ya no ve la suciedad que hay alrededor, ¿no? En el caso contrario, en el caso de las comunidades, para ellos es lo más normal este tipo de riqueza, ¿no? O sea, de la oralidad y de la naturaleza, etcétera. Cuando viene alguien de fuera, que pasa mucho cuando viene algún extranjero, empieza a reconocer y a decir, oye, qué bonita montaña, qué bonita tu cascada, etcétera, y que ellos que de por sí están orgullosos de lo que tienen, porque lo quieren mostrar, etcétera, empiezan a reconocer que es digno de un registro audiovisual, ¿no? Es como este tema de vinieron desde lejos para vernos y para grabarnos porque nuestra comunidad es tan importante, ¿no? Y a lo mejor nunca son comunidades a las que nunca nadie se ha acercado, pues por la lejanía y porque hay comunidades muchísimas, ¿no? Entonces, sí creo que ellos se reconocen, los niños se dan cuenta de esta riqueza tan importante que tienen. Ahora pongo el micrófono para hacerte otra consulta, otra pregunta. ¿Qué problemáticas, por ejemplo, has tenido que enfrentar en la diversidad de territorios que tú has recorrido? Si nos puedes contar un poquito de alguna historia. Sí, precisamente ayer estaba platicando el fin de semana con una amiga y le contaba toda la travesía que fue hacer los 24 cortometrajes en México durante 2 años, porque bueno, para empezar necesitábamos un vehículo que llegara, ¿no? Sí, los caminos de terracería son inaccesibles muchas veces, ¿no? Muchas veces hay que salir de carretera y subir a la sierra 10 horas, por ejemplo, ¿no? Otro tema es el tema médico. Ya estando en la sierra te empieza a dar un miedo, terror. A mí me pasó que me llevé a mi hijo que estaba chiquito, que tenía 10 años, y estando en la sierra habían unas arañas así gigantes que yo en mi vida las había visto. Entonces, en la habitación que nos dieron, las arañas estaban así en el techo, muchas, y la verdad me empezó a dar miedo, muchísimo miedo, porque dije, si llegaran a picar a mi hijo, para bajar de la sierra son 10 horas.
Y luego ya en la carretera a la ciudad, a lo mejor son otras 5 horas, ¿no? Entonces me daba mucho miedo eso y también, bueno, que me picaran a mí. Y la gente se ríe y te dice, no, no hace nada y si te pican no te va a pasar nada y así, pero pues bueno, tú sí estás aterrorizado. Hubo una experiencia que estuvo muy, muy chistosa, se las platico, que yo llegué y pues yo estaba acostumbrada a bañarme con agua caliente, como yo creo que toda la gente en las ciudades, ¿no? Y en la sierra, a pesar de que hace frío, la gente se baña con agua fría y puede ser que no se bañen mucho tampoco, ¿no? Entonces, los primeros días yo pedía mi agua y la calentaba en leña, porque pues tienen estufas de leña. Y entonces una vez bajé al cafecito del pueblo, que era muy chiquito, a lo mejor eran 500 personas las que vivían, pero había una pequeña cafetería, porque llegaban los repartidores de Coca-Cola y entonces ahí se sentaban a comer. Entonces fui a tomarme un café y me dice la señora que estaba ahí, me dice, oiga, ¿verdad que usted es la que se baña con agua caliente? Entonces, para ella es como que ya se había corrido el rumor de que yo me bañaba con agua caliente, ¿no? Entonces, bueno, cosas simpáticas, ¿no? Cosas que te pasan, pero sí, la accesibilidad de los territorios es difícil. Por ejemplo, el hecho de ir pues a Rapa Nui fue horas, muchas horas de vuelo, estar en Santiago y luego de viajar, que fue una experiencia hermosa. Por ejemplo, el último que hicimos en Brasil, sí fue un recorrido muy amplio, ¿no? O sea, sí nos implicó llegar a Sao Paulo, de Sao Paulo a Cananeia, de Cananeia a la isla, o sea, sí fue un recorrido muy largo, pero bueno, al final de cuentas muy satisfactorio, ¿no? Gracias a este trabajo, pues yo he podido conocer muchos lugares que nunca hubiera imaginado. Y también, Alejandra, la última pregunta, porque tuve la oportunidad de ver unos cortitos, unas películas, y el nivel de producción del vestuario, del maquillaje, de la actuación de los niños es increíble. Si nos puedes contar un poquito cómo lo trabajan, porque es muy, 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 muy bueno, un nivel muy bueno. Gracias, Fabiola. Fíjate que la verdad es que los papás están súper comprometidos. Mira, te voy a poner el caso de lo que hicimos en Rapa Nui. Los Rapa Nuis estaban emocionados, pues porque llegaban unos señores de México y venían a hacer un cortometraje. Entonces, cuando elegimos a los papeles principales, que era pues el rey Jotu, su esposa, etcétera, resulta que el niño que nosotros habíamos elegido, la verdad es que no actuaba tan bien, ¿no? Hay unos niños que actúan mejor en la cámara, pues se ve, ¿no? Ustedes lo saben. Pero bueno, el día que hicimos la prueba de vestuario, eran como 2 niños o 3 los que habíamos elegido, pero de repente llega este niño y la mamá se había pasado 3 días haciéndole la capa de plumas, o sea, literalmente se puso la señora a bordar, la capa estaba hermosísima, el tocado, hubo un nivel de compromiso muy grande. Los papás están emocionados porque saben que sus hijos van a salir en una película, aunque sea chiquita, un cortometraje, y la verdad le ponen mucha intención. Hay un gran cariño de los papás hacia los niños, entonces gracias a que los niños, a que los papás le ponen muchas ganas, los vestuarios son tan buenos. Y el maquillaje, pues sí tenemos ya nuestros trucos y sí nos llevamos nuestro set de maquillaje, ya tenemos más o menos idea de cómo qué nos puede hacer falta, ya tenemos como pues sí, un cierto equipo de maquillaje, ¿no? Entonces, bueno, eso nos ha servido, pero la verdad es que es el mérito de los papás, que ustedes les dicen apoderados, ¿verdad? Aquí les decimos padres de familia. A los padres de familia son realmente los que le echan muchas ganas. Y es verdad, y eso tiene que ver un poquito con la presentación de Pablo, el engranaje que también, digamos, si hay apoyo de los papás se puede lograr muchas cosas y eso igual es verdad. Es muchas veces verdad, el niño necesita apoyo para poder realizar este tipo de proyectos, digamos. Y aquí viene una pregunta para Lucio. Quiero preguntarle si consideras que el cine puede ser una herramienta pedagógica en una escuela, por ejemplo, y por qué. Bien, sí, claro que sí, totalmente. Y es otro de los motivos por los cuales también se me ocurrió llevar el medio audiovisual a las escuelas, para que sea un vehículo también pedagógico. Yo creo que, y lo he comprobado, que utilizando el audiovisual
se fijan los conocimientos que por ahí se trabajan en el año, trabajan en el aula, al llevarlos, digamos, a esta experiencia, me parece que queda mucho más grabado el conocimiento con una experiencia como esta, ¿no? Me parece que sí, que es así y es algo que pongo en práctica habitualmente. Digamos, cuando voy a las escuelas, trato de con la maestra, en general son maestras, conversar a ver sobre algún tema, cuál es el que a los alumnos y alumnas les interesa, les motiva, como para trabajar sobre eso. Muchas veces es el motivo del video, es algún tema tratado en clase. Y claro, ahí va de la mano con lo pedagógico, ¿no? Sí, fundamental. Lucio, también si nos puedes contar un poquito, por ejemplo, la importancia quizás también del juego quizás dentro de lo que son las creaciones audiovisuales hechas por niños, digamos. Y también si nos puedes contar un poquito también de cómo realizaron los niños la película La abeja nuestro mejor amigo, ganador del año pasado de la categoría guagua. Si nos puedes contar también. Claro que sí. Bueno, en principio, también yo siempre digo que esto de llevar el cine a la escuela es a modo de juego, ¿no? La idea es que tengan una experiencia divertida, que conozcan, digamos, no que sea un trabajo que tienen que cumplir con esto y esto otro, no, que lo vivan jugando. Que jueguen a hacer cine, que se hagan ellos la película que quieran, que lo sueñen, que lo jueguen, ¿no? En ese sentido sí, creo que tiene que estar presente el juego, se tiene que hacer de esa manera. Y en relación a la abeja, me preguntabas, digamos, cómo lo hicimos. Bueno, esto fue un trabajo hecho entre 2 escuelitas rurales. Una de ellas tenía 3, 4, 5, 6 alumnos, creo que eran, y la otra tenía un solo alumno. Entonces un poco repartimos, porque no era un poco difícil, había mucha distancia entre una y otra escuela, repartimos escenas y bueno, en una escuelita trabajamos más la parte del stop motion, de la abejita, más lo gráfico, el dibujo de la abeja, las partes. Y en la otra, que había más alumnos y actores, decidimos encarar esto más actuado, ¿no? De personificar a las abejas. Y viendo ahí también, digamos, todo modo de investigación dentro de la misma escuela, a ver qué cosas nos podían servir para contar. Obviamente primero había habido una investigación de ellos mismos sobre las abejas. Luego, digamos, leyendo el resultado de esa investigación, de qué manera tenían ahí en la escuela cosas, cómo podíamos hacer para mostrar estas características de las abejas. Y después sí, obviamente, jugar otra vez a disfrazarse de abejas. Todo el tiempo estoy motivándolos a que se diviertan, que se suelten, porque algo que por ahí les cuesta, y también vale para esta pregunta. En las escuelas rurales que me ha pasado es que por ahí también esto de estar aislados los inhibe mucho, ¿no? Entonces cuesta romper por ahí esa inhibición, como le pasará a Alejandra, ¿no? Llegar a una comunidad, el extraño, ¿no? Que viene, ¿quién es este? Hay que trabajar, digamos, esa confianza y esa soltura, ¿no? El momento en el que se suelten y se larguen a actuar con felicidad. Entonces, todo el tiempo estoy jodiendo, se dice acá, ¿no? Como bromeando,
para que ellos se suelten y lo vivan así como una experiencia de juego. Y no en el caso de la abeja, porque ellas ya me conocen desde muchos años, trabajamos como 5 años con ese grupo, o con algunos de ellos, pero la segunda vez que trabajé con ellos, había algunas nenas que les costaba mucho, íbamos a hacer un videoclip, ¿no? Y era bailar, disfrazarse, jugar, y al principio les costaba, estaban ahí y que no se movían mucho con la música, y de a poquito se fueron soltando y soltando, soltando, y terminaron, pero en una fiesta total, todos con ganas, no querían ni parar, o sea, bueno, listo, ya terminamos, no, otra más, seguían cebados de que querían seguir jugando a eso. Así que me parece que es fundamental lo del juego, sirve para todos estos proyectos. Si no se hacen así, con alegría, se puede lograr, pero se va a lograr de una mejor forma, siempre jugando. Muchas gracias, Lucio. Ahora la siguiente pregunta es para el Pablo. Y te voy a preguntar, ¿qué importancia consideras que tiene la dilo tú, Pablo, por favor. ¿Titeremanía, podemos decir? ¿Titerería? Titerería, sí. Titerería, ya. ¿Qué importancia consideras que tiene la titerería y el audiovisual en los procesos de aprendizaje de los niños, y vinculado también en la creación de contenidos hechos por niños? Cuando nosotros nos propusimos hacer este trabajo con títeres, ¿cierto? Buscamos principalmente que los niños se expresen mediante algo. No siempre necesariamente se van a expresar cantando, bailando o haciendo algo, como decía anteriormente el colega Lucio. Pero creo que un títere, cuando uno le da bien a un títere, le da la importancia a este títere de que es como una nueva persona que se está formando, ya sea de lo que sea. Hemos trabajado con Juan Carlos títeres de papel, en la cual ya se le está tomando la forma, y el niño piensa y dice, ya es el momento de que este títere, no sé, tenga una característica, sea enojón, esté feliz siempre, a pesar de todo lo que le esté pasando, esté feliz. Creo que estos títeres, de alguna u otra forma, llegaron para quedarse en pedagogía, y creo que el poder nosotros expresarnos, o que los niños, ¿cierto?, se expresen a través de un títere, es algo que es maravilloso para ellos, porque, como lo mencioné anteriormente, tenemos muchos niños que les cuesta hablar en público, y sobre todo cuando estábamos en clase online, les costaba prender la cámara. Imagínense cómo fue que los niños prendieran la cámara para poder estar en clase. Y me pasó porque el curso que tengo actualmente, yo los conocí el año pasado una semana presencial, y después nos fuimos todos a nuestros hogares, y entonces estar aquí en este cuadradito y hablando, y no recibir nada, en principio fue un poco, costó un poco. Pero cuando empezamos a trabajar los títeres, empezaron a hablar, empezaron a expresarse. Nosotros poníamos situaciones diciendo, por ejemplo, ya, no sé, venía la niña Juanita Mardones conversando y vio que un niño se cayó, ¿cómo reacciona? Y ahí el niño tenía que prenderse la ampolleta al tiro y decir, ¿cómo reacciono? Inclusive nosotros le damos, y venía la Juanita Mardones cantando de felicidad y ve que hubo un accidente, ¿cómo reacciona? Manteniendo su papel de felicidad. Entonces, ese trabajo que tú haces con la personalidad y la mente de estos niños es un trabajo notable, porque como dice Juan Carlos Olmo, que es mi compañero tallerista, él dice que cuando llegó, para bien o para mal, el celular, los niños empezaron a no crear, porque esto te lo entrega todo, uno lo que busca, lo entrega. Pero entonces, ¿qué dijo él? Y él habla del concepto, debemos que dejar que los niños se aburran. Cuando los niños se aburran, pueden crear. Entonces, cuando no le entregamos el celular, o no estaban con el celular en las manos, estos niños empezaron a crear, ¿cierto?, a crear sus personajes,
a darle vida a estos personajes, a darle una función a estos personajes que ellos querían, que era expresarse mediante este funcionamiento que es una marioneta o un papel o lo que sea. Pero finalmente ha sido un trabajo que se debe seguir haciendo y se debe a expandir este trabajo, ¿cierto? Estaba muy atento escuchando a Alejandra y Lucio, que ellos trabajan en las escuelas rurales, y ellos se dan cuenta de que una escuela rural en comparación a una escuela urbana es otro mundo, de partida, porque hay niños, la cantidad de niños considerablemente menos, y hay niños que tienen otra personalidad que tú no vas a encontrar en una escuela urbana, como tampoco en la escuela rural vas a encontrar la personalidad con niños que tienen la escuela urbana. Entonces, esa magia que se da con la creación y el poder pensar, el poder reflexionar y poder que estos niños sean capaces de poder expresarse mediante esto, yo lo encontré notable. Muy interesante el trabajo que haces con el reconocimiento de las emociones, por ejemplo, con los títeres, la rabia, que eso los va a ayudar para toda la vida a los niños, y eso es muy valioso lo que está haciendo Pablo. Y tengo otra pregunta. Si consideras que el audiovisual puede ser una herramienta pedagógica para aplicarla en el aula. Y bueno, después te hago la otra pregunta mejor. Ya, muchas gracias. Por supuesto, porque nosotros estamos dentro, hay un concepto que no sé si Alejandra y Lucio y las personas que nos están viendo y las personas que están aquí en la transmisión, que los niños son nativos digitales. Entonces, al ser nativos digitales, desde que tenían meses de vida o en la guatita de la mamá, están expuestos a un celular, a un tablet, a un computador. Entonces, creo que un trabajo audiovisual que sea bien enfocado, ¿cierto? Que sea bien direccionado hacia lo que uno quiere como profesor, que es el objetivo final del aprendizaje, puede ser beneficioso, muy beneficioso. ¿Por qué razón? Principalmente porque tenemos que ocupar, acá en Chile nosotros le llamamos las habilidades, ¿cierto? Y una habilidad que tiene un niño adquirida que a nosotros nos costó, ¿cierto? A las personas que tienen más experiencia como profesores les costó, por ejemplo, hacer clases en un computador. Pero a un niño tú le pasas un computador y a un niño no le cuesta manejarse en un computador. Sabe manejar las redes sociales, los famosos TikTok, que los videos acá, que los videos allá. Entonces, ocupar ese elemento audiovisual para poder generar aprendizaje va de la mano. Entonces yo creo que eso se quedó y ahí tenemos que tomarlo, generar, ¿cierto? E incluso podemos hasta evaluar mediante unos videos. ¿Por qué no? ¿Por qué no le digo al niño yo, no sé, explíqueme, vamos a lenguaje y comunicación, explíqueme la historia o de qué se trataba una fábula? Entonces el niño fácilmente se va a grabar él mismo, ¿cierto? A lo mejor no lo va a escribir, pero en la expresión oral me va a decir la fábula se trataba de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, y finalmente su moraleja o enseñanza era este. Entonces, creo que los métodos audiovisuales están para quedarse y es un elemento pedagógico, ¿cierto? Que se debe adquirir y mantener. Y bueno, dejar un espacio también para los que están por el chat, por ejemplo, pueden dejar también sus preguntas. Ahora le voy a hacer otra pregunta a Pablo para que los otros que tengan preguntas puedan escribir en el chat para nosotros leerlo y también resolver qué a lo mejor qué quieren consultar a los participantes, ¿ya? La última pregunta, ¿qué implicancias conoces en el proceso formativo de las niñas y los niños en la vinculación con el territorio? Bueno, nosotros acá en la comuna de Codegua somos un territorio, una ciudad semi-rural, podemos decir, porque tenemos, en Codegua hay una calle principal, que es la calle del colegio, y de esa calle se derivan las otras calles y hay poblaciones y todo eso, pero hay sectores muy lejanos, ¿ya? Por ejemplo, Callejones, Las Delicias, La Leonera, que es un lugar maravilloso. Entonces, cuando nosotros existe una unión territorial de los niños, creo que la enseñanza de los territorios es fundamental. ¿Para qué? Para el valor de donde ellos están viviendo.
solo contarle que hace un poco en la comuna de Codegua había un problema con un parque eólico que se iba a crear de acá. Y hubo una campaña o algo por el estilo en la cual toda la comunidad en general se puso la camiseta para que no se expropiara nuestra naturaleza, podemos decir, acá en esta comuna. Entonces, la implicancia de los territorios para estos niños es fundamental porque ellos vienen de allá y traen sus raíces y ojo que las mantienen. Se nota, por ejemplo, yo no vivo en la comuna de Codegua, yo vivo en una comuna hermana a la comuna de Codegua, pero se nota el niño codeguano, podemos decir, que tiene una forma de tratar a las personas, es un niño más humilde, más dedicado, ¿cierto? Es un niño que cuida su medio ambiente. ¿Por qué? Porque está inserto en él. Muchas veces hay niños que tienen que caminar, ahora a lo mejor no tanto, pero existen niños que aún se demoran una hora o menos de una hora aproximadamente en llegar al colegio, porque los sectores son muy lejanos. Entonces, el territorio es importante. El territorio es algo para que ellos puedan generar, ¿cierto?, aprendizaje y traer, y que nosotros, los profesores, los talleristas, las personas adultas que estamos dentro de la comunidad, porque una comunidad escolar no solamente son los profesores y los niños, está el apoderado, la persona que hace aseo, todas las personas, todos somos parte de esta comunidad y toda la comunidad aprendemos de alguna u otra forma, disculpen. Y también nosotros que somos parte de la comunidad enseñamos y transmitimos a estos niños aprendizajes nuevos a partir de nuestro territorio, que es lo fundamental. Muchas gracias, Pablo. Aquí hay un saludo de Francisco. Muy buenas tardes desde Chiapa. Muy buenas tardes de Chiapa. Muchas gracias por la inclusión. Saludos, felicitaciones a los exponentes. Mil agradecimientos. ¿Ya? Un saludo también. Y para ir un poco cerrando esta pauta de preguntas, vamos a hacer una pregunta general a todos ustedes. Primero hacer una reflexión de lo importante es de generar estos espacios en que los niños puedan expresarse, puedan mostrar su visión acerca de la cultura, de su territorio, de sus espacios, y también decir lo que ellos sienten, lo que ellos piensan, ¿cierto? Entonces, en base a esa reflexión, ¿cómo ven el futuro en la realización de estos talleres de cine para niños? Y cómo valoran también este rescate desde la mirada del niño, de las niñas también. Con Alejandra. Sí, pues yo veo con mucho pues gusto que cada vez nos vamos expandiendo más en dejar de contar las historias que se cuentan desde el centro, desde la televisión, desde pues, las grandes empresas como Televisa, ¿no? En donde pues hay una voz que está cooptada y que no permite que la gente pues, de las ciudades y de las comunidades menos, pueda decir, ¿no? O pueda contar una historia. Entonces, creo que vamos avanzando mucho. Creo que la democratización de los medios de comunicación, del Internet, nos están dando una cara nueva, ¿no? Veo muchos jóvenes en México y en América Latina en general, pero en México veo muchos también, que bueno, son los que tengo más cercanía con ellos, de jóvenes de 20, 21 años, 20, 18, 17, que están proponiendo cosas interesantes en los medios, ¿no? Entonces, creo que apropiarse de la voz es muy importante, ¿no? Tener una voz propia. Creo que todavía estamos en camino, pero sí hay una turbodigitalización, una democratización de los medios. Hoy en día, pues cualquiera tiene una cámara y puede contar una historia, una narrativa. Por ejemplo, estaba viendo Hueso se apellida la cineasta, que es salvadoreña. Ella llega a México y hace una película, y ahorita precisamente está una nueva película sobre la violencia del Salvador en Netflix, ¿no? Entonces ella, bueno, pues viene de una voz que no se hubiera escuchado antes. Creo que estamos en un muy buen momento y bueno, hay que seguir trabajando con los niños para que no dejen este privilegio que es tu propia voz y tu propia historia contarla, ¿no? Yo lo veo con
con mucha, pues no sé, simpatía y ánimo de que se va a seguir haciendo este trabajo. Cada vez hay más esfuerzos de los gobiernos por también llevar esto pues a la pantalla, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Ahora, Lucio, su reflexión. ¿Está Lucio? No me aparece dentro de los participantes. Pablo primero. Ya, perfecto. Al igual que la colega Alejandra, creo que esto del tema audiovisual es un tema que se va a seguir expandiendo, y por lo que agradezco esta invitación, también se está haciendo en otros lugares. Y me sorprende de que en tantos lugares se esté trabajando a través de métodos audiovisuales, no solamente a través de generar pequeños cortos, pequeñas películas, sino también por el tema de que cuando existe alguien que está pensando en hacer algo, ¿cierto? Y sobre todo si es un niño, nosotros tenemos que apoyarlo 100%, independientemente de lo que sea. De lo que sea, si él quiere hacer un reportaje de una piedra, de la vida de una piedra, nosotros tenemos que estar ahí, y por eso siempre me gusta nombrar a los profesores, los talleristas, como un guía de lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros no nos podemos llevar los halagos, sino ¿qué nos llevamos nosotros? Nos llevamos la satisfacción de que tú estás generando que el niño piense, que el niño se pueda generar, ¿cierto? Generar esa idea, generar ese proyecto en su mente, ¿cierto? Y hacerlo pensar de lo que está haciendo y reflexionar y cuál va a ser su aporte frente a este tema audiovisual, ya que muchas veces los medios de comunicación, ¿cierto? Muestran algunas cosas que son relevantes, por cierto son relevantes, pero ¿por qué no hacer un reportaje de unos niños? ¿Por qué no hacer un reportaje de una escuela rural? ¿Por qué no hacer un reportaje? Me encantaría ver un reportaje de Alejandra, a ver sobre su trabajo, el trabajo de Lucio también, que me parece súper interesante, y ¿por qué no llevar ese trabajo de Alejandra, poder llevarla acá a Chile, a la comuna de Codegua, por ejemplo, y cómo no llevar el trabajo que se hizo en Codegua a donde está Alejandra? Entonces, estas instancias de poder compartir con colegas, ¿cierto? Sus reflexiones, sus trabajos, y la importancia de poder generar en los niños, ¿cierto? Ya sea la edad que sea, niños, niñas, jóvenes, es beneficioso para todos, no solamente para el profesor, sino para este niño, para los medios, y es importante también que para la sociedad. ¿Por qué es importante para la sociedad? Porque creo que si nosotros tenemos niños que piensan, vamos a tener niños que sean capaces de reflexionar, que sean capaces de dar opinión. Muchas veces, y pasa en todos lados, a nivel latinoamericano, muchas veces las personas se nos van diciendo que no, es que no pude, me da vergüenza opinar. Pero ¿por qué? Si tú tienes un cerebro, yo siempre digo lo mismo, tú tienes un cerebro, tú tienes dos manos, entonces puedes pensar, puedes opinar, dar tu opinión, no hay opinión que esté errada, siempre que tú hagas esa opinión con respeto. Entonces, el tema audiovisual, como dije, ya se quedó, y es algo que nosotros tenemos que tomar y compartir, exponer, decir, yo hice esto, me sirvió esto, y si no me sirvió, sacar aprendizaje de esto. Yo que soy profesor, les puedo ratificar y firmar que el mejor aprendizaje es el aprendizaje por el error. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos el trabajo cognitivo, que me doy cuenta de lo que yo me equivoqué, o me estoy dando cuenta. Entonces, si me doy cuenta, eso ya no lo voy a volver a hacer. Imagínate si un niño no lo hace así. Entonces creo que es algo beneficioso, y comparto con lo que dice Alejandra, que debemos masificar esto, y los gobiernos y los estados y las ciudades y las comunas tienen que generar estas instancias de poder conversar, de poder escuchar, de poder aprender de los demás. Eso, Fabiola.
Muchas gracias, Pablo, por tu reflexión y Alejandra también por su hermosa reflexión. Vamos a compartir que acá Francisco dejó un escrito en el chat que es muy interesante, lo vamos a leer. Es la cultura y no la pedagogía. Ancla la lectoescritura, el territorio, en lo personal, lo propio y lo colectivo a la vez. Un ritual que invita a cambiar el orden a través de los sentidos, gracias al cuerpo y los saberes, que hacer, que se expresa bajo la costumbre, que forma la comunidad, más allá de las iglesias y lo tradicional de la escuela. Acá, bajo el deporte, el básquetbol, junto a las políticas culturales que impulsó la cultura del Estado, no al arte, no al arte individual, es que se ha logrado con el sureste mexicano un renacimiento local que ya es partícipe de festivales internacionales. Son ahora entonces actores culturales identitarios fundamentales. Los niños de ayer y de hoy conforman una parte de aguas una parte de aguas en la forma de organizar y crear una voz única que siempre es residente y nacida de la resistencia histórica. Hermoso discurso que aquí nos dejó Francisco y que es un texto que podemos, digamos, como concluir este conversatorio. Agradecer a Alejandra, a Pablo, a Lucio, que parece que se cayó la transmisión, y por esta tremenda labor del rescate audiovisual, del rescate cultural y de también valorizar las voces de los niños. Muchas gracias. Yuspa Gara, Alejandra, Lucio y Pablo, gracias por compartir con nosotros parte de lo que están trabajando desde sus territorios. Sin duda ha sido de mucho aprendizaje para todos. Y muchas gracias por este encuentro tan lindo que nos han regalado. Aún nos queda festival por hoy. Hemos tenido una jornada maravillosa con excelentes invitadas e invitados y vamos a continuar con más festival, transmitiendo desde Escuela Sarañani con la charla de cine experimental rural e indígena, expandiendo estructuras narrativas, cine experimental, indígena y rural. Además, pueden ver todas las películas en competencia en nuestra web www.aricanativa.cl hasta el 7 de noviembre. Síganos en nuestras redes sociales, @aricanativa, y vean todo el programa que tenemos para nuestra 16ª versión del festival. Muchas gracias a todos y sigan conectados a la próxima charla. Alejandra va a decir unas palabras para finalizar. Alejandra. Sí, muchas gracias por la invitación. Estoy muy encantada de conectarme desde México. Bueno, Chile es un territorio tan importante para nosotros, el sur, ¿no? Parece que estamos muy lejos, pero en realidad estamos muy cerca en el corazón. Les deseo lo mejor y qué buen festival están organizando. Felicidades. Hasta luego. Hasta luego, gracias, Alejandra. Muchas gracias. Hasta luego. Ahora Pablo se va a despedir. Sí, solo dar palabras finales, agradecer por la invitación y unirme a las palabras de Alejandra. Muchas gracias por generar esta linda instancia y que los pueblos de Hispanoamérica se puedan unir en pos de los niños, que es nuestro futuro del país y del mundo. Así que muchas gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos y sigan conectados a la próxima charla. Gracias.